Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jacobo León Juárez, soy estudiante avanzado de la carrera en licenciatura en análisis de sistemas y en el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de tesis titulado Sistema para el reconocimiento de estados emocionales de personas analizando su voz, aplicado al actual sistema de emergencias 911 de la provincia de Salta. Cabe destacar que el director de tesis es el licenciado Carlos Ismael Orozco y que este proyecto surge en base a un convenio establecido por el TIUNSA con la organización del 911. Bien, a lo largo de la presentación, entonces vamos a ver una pequeña introducción del problema, el desarrollo de la propuesta, los resultados y las conclusiones pertinentes. Bien, el reconocimiento entonces de emociones en el habla, por sus siglas en inglés SER, básicamente se trata de un sistema de computadora capaz de analizar la voz humana, más específicamente su representación digital, y en base a esa representación realizar una selección de la emoción que sea más representativa. Por ejemplo, que se corresponda a una emoción de alegría, de enojo, de tristeza, de aburrimiento, etc. ¿Por qué es importante? Bueno, por las aplicaciones que tiene, como por ejemplo en la fuerza de seguridad para detectar denuncias falsas o en interrogatorio para detectar mentiras, aplicaciones médicas como por ejemplo para detectar el nivel de estrés, evaluaciones psicológicas y también por ejemplo en la recomendación de contenidos y marketing digital. Bien, antes de continuar, cabe destacar que todo este desarrollo se basa en la detección de estrés del operador del 911 con el fin de maximizar el servicio no prestado por la organización. Bien, entonces, también antes de ver lo que sería el desarrollo de la propuesta, es importante ver estos conceptos que ya serían el fuerte, o sea, el núcleo de lo que está detrás de todo este desarrollo. Entonces, la inteligencia artificial en este caso es una técnica que permite a las máquinas de alguna manera imitar el comportamiento humano. Y después tenemos un subcampo de estudio denominado aprendizaje automático o machine learning, que es básicamente la capacidad que tiene un ordenador para aprender una determinada tarea sin ser programada explícitamente. Pero tiene algunas limitaciones, como por ejemplo la representación de los datos, ya que se necesitan de expertos en la materia para poder realizar la clusterización de los datos, normalización, etcétera, etcétera. Y el volumen de datos que se opera, obviamente, es reducido porque está siendo procesado de manera manual. Entonces, en base a estas limitaciones surge lo que es el aprendizaje profundo o deep learning, que su principal aporte lo hace sobre las redes neuronales, que es un algoritmo tomado de lo que sería el aprendizaje automático, pero que acá añade el concepto de profundidad. Y lo que trata de imitar es, bueno, el comportamiento del cerebro humano a la hora de aprender. Entonces, a mayor cantidad de neuronas y a mayor cantidad de conexiones, que vamos a decir arquitecturas, y mientras esas arquitecturas se vuelven más complejas, el conocimiento adquirido es mucho más complejo. Y también estas representaciones de los datos que decíamos anteriormente se aprenden de manera automática para las tareas de detección o clasificación. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero aplicaciones de reconocimiento de voz. Por ejemplo, detección de emociones, traducción en tiempo real, sintetización de voz, etcétera. Procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo chatbots, generadores de texto, generador de contenidos a partir de una descripción textual, traductores en tiempo real, visión por computadora, como por ejemplo sistemas de videovigilancia, conducción autónoma como el sistema Autopilot de Tesla, etc. Bien, ¿qué son las redes neuronales? Las redes neuronales básicamente son, bueno, como decíamos anteriormente, un modelo matemático que trata de imitar cómo nuestro cerebro aprende. Y básicamente lo que tienes en la capa de entrada, que sería la encargada de procesar, o sea, la información, en este caso los audios. Las capas ocultas van a ser las encargadas de realizar cálculos intermedios y la capa de salida va a ser la que va a dar la respuesta, ya sea para la detección o clasificación que se esté realizando. Bien, para el prototipo propuesto se utilizó la siguiente arquitectura. Bueno, primero tenemos los audios, se hace, o sea, se obtiene la representación digital de cada uno de ellos y luego por cada audio se extraen los coeficientes centrales de la frecuencia de 1000, perdón, que básicamente son coeficientes que nos permiten realizar la clasificación de las emociones con mayor robustez, pero también hay que tener cuidado con estos coeficientes porque son sensibles al ruido. Y después se implementa todo esto en
se da como entrada la red neuronal de memoria a corto y a largo plazo bidireccional. ¿Por qué se utiliza este tipo de memoria? Este tipo de red neuronal, bueno, porque son especializadas para trabajar con datos secuenciales, es decir, datos que fuera de ese orden no tienen sentido, como por ejemplo el audio, el video, el texto, etc. Y además las colecciones bidireccionales le permiten obtener información de las predicciones pasadas y futuras para poder realizar unas predicciones mucho más robustas. Bien, hablando un poquito de lo que serían los parámetros que se seleccionaron para la clasificación del dataset proporcionado por el 911, bueno, fue en base al tono de voz, que muy grave, grave, aceptable y óptimo, que esto está especificado en el documento que se nos proporcionaron. PRODEN 11, que podemos ver algunas de las descripciones, para no hacerlo muy largo, por ejemplo, muy grave, el tono de voz sería agresivo, exigente, impaciente. Y para óptimo, el tono de voz sería que transmite predisposición, actitud de servicio, atento, directo y positivo. Bien, ahora en base a los resultados obtenidos, primero se utilizó el dataset EmoDB, que expresa emociones en alemán, que son 535 audios. Y las emociones son de enfadado, aburrimiento, asco, miedo, felicidad, tristeza, neutralidad. Y básicamente tiene una estructura que consta de 10 tipos de oraciones distintas y una duración de 2 a 4 segundos. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: modelo 1 con un 75% de precisión y el modelo 2 con casi un 100% de precisión. Pero se utilizó el modelo 1 para tener resultados competitivos, ya que el modelo 2 implementa oversampling, o sea, técnicas de oversampling, en este caso duplicación de los datos, pero a la hora de analizar nuevos audios vemos que se genera lo que se conoce como overfitting o sobreentrenamiento y no es capaz de generalizar bien. Entonces por eso se selecciona el modelo 1. Y ahora con el dataset 911, bueno, los audios que se tienen son 176, muy poquitos. La clasificación a realizar en este caso es mediante tono de voz, y la estructura de los audios, bueno, la duración, acá hay mucha diferencia, es de más de 1 minuto y obviamente interviene tanto el operador del 911 como el denunciante. Más o menos un poco la distribución de los audios, podemos ver que lo que más abunda son la clasificación de grave y aceptable. Y muy grave y óptimo con más o menos 25 y 31 audios. Bien, son muy poquitos audios para lo que se tiene. Y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Bueno, el modelo 1 con técnicas de oversampling, duplicando los datos, casi un 80% de precisión. El modelo 2 utilizando solamente 90 audios de lo que sería audios correspondientes a la clasificación del tono de voz aceptable y óptimo, con 3 audios correspondientes a la clase tanto de muy grave y grave, y el modelo 3 es una duplicación de los datos del modelo 2 que se obtuvo un 71,11% de precisión. Bien, como conclusiones, bueno, cabe destacar que estos modelos funcionan perfectamente si se tiene una cantidad muy grande de datos, pero como vimos, el dataset de 911 solamente son 176 audios, o sea que es muy poco, y es necesario utilizar este tipo de técnicas, ya que permiten de alguna manera tratar de solventar la falta de audios que se poseen. Y bueno, también el convenio, ¿no?, que se pudo establecer entre el DIUNSA y el sistema de emergencias 911 de la provincia de Salta, y bueno, obviamente la tesis de grado que se realizó, y también para destacar que bueno, el modelo ya se implementó mediante una página web para que los tomadores de decisiones tengan una herramienta más para que en base a lo que el sistema arroje, ellos realicen una u otra acción según ellos vean conveniente. Y los trabajos futuros, bueno, obviamente son aumentar la precisión de los modelos, implementando la segmentación de audio, es decir, separar el audio del denunciante y del operador y analizar solo el operador, y aplicar arquitecturas de deep learning más complejas, como por ejemplo los transformers, que eso serían también para próximos convenios. Y también, bueno, tratar mediante este tipo de trabajo fomentar lo que sería la participación de alumnos y docentes en lo que sería la investigación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Saludos.